Hoy vamos a ver el diseño de la fuente de alimentación. Diseñar una fuente de alimentación de onda completa que entregue una tensión de 48 volt y una corriente de 1,5 A y tenga un ripple de 4 volt pico a pico. Definir las características eléctricas de los componentes que la constituyen. Dibujamos el circuito. ¿Qué componentes tenemos que dimensionar? Fusible, transformador, puente rectificador y capacitor. Comencemos con el transformador. Sabemos que el capacitor se carga al valor pico de la tensión senoidal. Teniendo en cuenta ese dato, podemos calcular el valor de la tensión eficaz. En la vida cotidiana del técnico nos manejamos con valores eficaces. Una vez calculado ese valor, tenemos que sumar las caídas de tensión sobre el rectificador, en este caso 1,4 volt. Ahora sí, podemos saber qué tensión debe entregar el transformador. Cuando vas a comprar un transformador, lo pedís de tanta a tanta tensión y la potencia que debe tener el bobinado secundario. La corriente máxima que la carga puede absorber es de 1,5 A. ¿Qué valor de corriente debe entregar el transformador? Aumentamos un 25% el valor de la corriente. Esto es para que el transformador no trabaje al 100% de su capacidad y se dañe. Por lo tanto, la corriente del bobinado secundario debe ser alrededor de 1,9 A. Ahora sí podemos calcular la potencia del transformador. Necesitamos un transformador de 220 volt a 35 volt con una potencia de 67 volt ampere. Continuemos con el cálculo de los parámetros de los diodos. Calculamos la tensión de pico inversa, luego la corriente eficaz directa del diodo y por último la corriente pico por cada diodo. El puente rectificador lo podemos fabricar con 4 diodos o podemos comprar el puente rectificador ya hecho en un solo encapsulado, el cual tiene 4 pines. Para ambos casos, los parámetros calculados son los mismos. Busquemos en la tabla el diodo que supere los valores calculados anteriormente. El modelo del diodo que podemos seleccionar es el UN4007. En la siguiente tabla de encapsulados podemos observar el aspecto físico del diodo y las medidas del componente y el nombre del encapsulado. Para los puentes rectificadores ocurre lo mismo que con los diodos. Debemos buscar en la tabla. El puente rectificador es monofásico. Podemos observar que en la tabla de los encapsulados que aquellos que tienen 4 pines son los puentes monofásicos de onda completa. Cálculo del capacitor. Para calcular el valor de la capacidad, vamos a usar la expresión del valor de la tensión de ripple pico a pico. La trabajamos algebraicamente para despejar el valor de C, que es el valor del capacitor. Recordemos que en el rectificador de onda completa, la frecuencia de la continua pulsante es de 100 Hz. El otro parámetro que tenemos que tener en cuenta en el capacitor es la tensión de trabajo. La tensión sobre la carga es de 48 volts. Aumentamos un 25% la tensión de salida para que el capacitor no trabaje al máximo de la tensión admisible. A diferencia de los transformadores, los capacitores tienen valores normalizados o estándares. El valor estándar que supera la tensión de salida es de 63 volts para este ejemplo y el valor de la capacidad estándar es 3300 microfaradios
o 4700 microfaradios. Si colocamos un capacitor con menor capacidad, el ripple aumenta. Por lo tanto, colocamos uno con mayor capacidad. En este caso, debe ser de 4700 microfaradios por 63 volts. Vemos que la polaridad del capacitor está indicada. En este caso, indica el menos o negativo. También observamos que este terminal es más corto que el positivo. Cuando lo conectamos en el circuito, debemos respetar la polaridad. Positivo con positivo y negativo con negativo. Por último, calculamos el fusible, que es el elemento de protección eléctrica. Teniendo en cuenta los conceptos básicos del transformador, podemos calcular la corriente del primario. También podemos colocar otro fusible antes de la carga. Este sirve para proteger la fuente de alimentación ante una falla de la carga. Para el cálculo de este último fusible, utilizamos el mismo criterio utilizado anteriormente. Colocamos un fusible que soporte un poco más de corriente que la corriente máxima del circuito. También existen valores estandarizados. Podemos ver el aspecto del mismo.